A ver, para toda una generación, esto era mucho más que un sitio para echar unas partidas. Eran, no sé, como catedrales de luces de neón y sonidos electrónicos, ¿verdad? El centro de todo, el epicentro de la vida social. Así que vamos a hacer un viaje por el auge, la caída y, sobre todo, el legado de un fenómeno cultural que marcó una época entera: los salones recreativos. Fijaos en esta cita porque lo clava. Momentos maravillosos que no duran más de lo que tienen que durar. Es que es eso, ¿no? Todo al final se reduce a esos recuerdos, a esos momentos, a esa sensación de rebuscar en el bolsillo a ver si quedaba la última moneda de 5 duros para una partida más. Justo ahí, en esa magia tan efímera, es donde estaba lo que los hizo inolvidables. Vale, vamos al principio de todo. El primer crédito, el amanecer de una nueva era. Porque claro, antes del boom, antes de que se desatara la locura, hubo unos pioneros. Vamos a meternos de lleno en los orígenes, justo en el momento en que se plantó la semilla de esta revolución. A ver, el arranque fue curioso. En el 71 apareció Computer Space, el primer intento comercial, pero era quizá demasiado complicado para la gente de la época. Pero ojo, solo un año después, en el 72, llegó Pong, y eso lo cambió todo. Su simplicidad era genial: 2 palas, una pelota y ya está. Demostró que sí, que había un mercado gigantesco ahí fuera esperando. Era súper intuitivo, social, adictivo. Pero el verdadero punto de inflexión, el Big Bang que lo inició todo, fue en 1978 con Space Invaders. Eso ya no era un juego, era el comienzo oficial de la Edad de Oro. Y con la llegada de la Edad de Oro, se convirtió en un auténtico gigante cultural, porque con Space Invaders, bueno, se desató la locura. De repente, los salones recreativos dejaron de ser una novedad, algo curioso, para convertirse en un fenómeno cultural que, de verdad, iba a cambiar para siempre cómo jugábamos y cómo nos relacionábamos. 8.000 millones de dólares. Repito, 8.000 millones. Esa fue la facturación anual de la industria de los recreativos solo en Estados Unidos en su punto álgido, en 1982. O sea, la cifra es una barbaridad. Pero para entender lo que de verdad significa, hay que ponerla en contexto con otras industrias. Y aquí está la clave. En ese año, 1982, los recreativos generaron más dinero que la industria de la música pop y que las películas de Hollywood juntas. Sumas las dos, y aún así, los arcades ganaban. Esto ya no era una moda pasajera, no. Se habían convertido, sin más, en la forma de entretenimiento número 1 del mundo. ¿Y quiénes fueron los culpables de este éxito? Pues estos titanes. Nombres que hoy son historia del videojuego. Pac-Man no era un juego, es que fue la Pac-manía, una locura. Donkey Kong nos presentó a un carpintero que saltaba barriles, un tal Jumpman, que luego, claro, se convertiría en Mario. Cada uno de estos títulos era como un imán que arrastraba a millones y millones de personas a los salones. La cosa llegó a un punto en que estaban en todas partes. De verdad, omnipresentes. No es que hubiera que ir a un salón recreativo. Estaban en los supermercados, en los restaurantes, en los bares de barrio y, bueno, hasta en tanatorios, que es algo bastante surrealista. Había 1,5 millones de máquinas solo en Norteamérica. Se habían metido de lleno en el día a día de la gente. Ok, pero esto no iba solo de juegos, ni solo del dineral que movían. El verdadero secreto, el punto clave, era la experiencia, la atmósfera. Vamos a intentar recordar o imaginar cómo era cruzar la puerta de un salón recreativo en los 80. Mirad, esta cita de Eugenio Denver Utiel, que era el dueño de los míticos recreativas Denver en Valencia, nos da una pista muy importante. Él decía que en su local no permitía ciertas cosas, a diferencia de otros que eran más permisivos para atraer gente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que cada salón tenía su propio ambiente, sus propias reglas no escritas, y que cuidar ese entorno social era tan crucial como tener las últimas máquinas. ¿Y cómo era ese ambiente, esa anatomía del recreativo? Pues a ver, era un sitio oscuro, casi siempre con luz artificial para que perdieras la noción del tiempo. Las paredes, cubiertas de máquinas, claro, sin ventanas. El aire estaba cargado de humo de tabaco, era una neblina constante. Y el sonido, esa mezcla, esa cacofonía de explosiones, musiquillas y por supuesto el golpeteo del futbolín, que nunca faltaba. Eran espacios pensados para meterte de lleno, para que te olvidaras de todo. Y ahí, en medio de todo eso, se creaban amistades, rivalidades y nacían las leyendas del barrio, los que tenían las iniciales en lo más alto de la pantalla. Y el negocio, claro, era increíblemente rentable. Hay una anécdota buenísima de un dueño, Herminio Jesusquina, que cuenta que una sola máquina, una de Pong y Tetris, le costó 500.000 de pesetas, una fortuna para la época. Pues bien, recuperó la inversión en cuestión de semanas. De hecho, a los 8 días se atascó porque no cabían más monedas. Cuando la abrieron, ya había recaudado más de la mitad de lo que le había costado. La demanda era sencillamente brutal, insaciable. Pero claro, toda edad de oro tiene su final, y la de los recreativos no fue una excepción.
Llegó el momento del game over, el gran declive. Y lo irónico es que fue la propia tecnología, la misma que los había creado, la que acabó cavando su tumba. Y todo se puede resumir en este combate, el combate principal. En una esquina, la recreativa, la tecnología punta, los mejores gráficos, el ambiente social, la competición, pero pagando por cada partida. Y en la otra esquina, la consola doméstica, la comodidad de jugar en casa, un pago único, aunque al principio con peores gráficos y una experiencia más solitaria. La cosa es que, al principio, la diferencia de calidad era enorme, pero esa brecha se fue haciendo cada vez más y más pequeña. Al final no fue una sola cosa, fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, consolas como la NES se hicieron potentísimas, ya casi no había diferencia. Luego el famoso crash de los videojuegos del 83, que hizo mucho daño a la confianza en el sector. Además, los salones empezaron a llenar de clones, de juegos de mala calidad. A eso le sumas cierta alarma social sobre cómo influían en los jóvenes y que cada vez era más caro echar una partida, pues la magia poco a poco se fue apagando. Y aquí llega la parte más triste quizá. Los dueños de los salones tenían que sobrevivir. Y como contaban muchos de ellos aquí en España, tomaron una decisión de negocio que era lógica, pero muy dura. Empezaron a cambiar las máquinas de videojuegos por las máquinas de premio, las tragaperras de toda la vida. Daban mucho más dinero. ¿Y qué pasó con esos muebles clásicos, con esas joyas? Pues que muchos, literalmente, acabaron en la basura. Vale, el salón recreativo de barrio tal y como lo conocimos desapareció. Pero ¿y su legado, su espíritu, sus ideas, sus innovaciones? Eso está más vivo que nunca. Es un legado que dura hasta hoy. Insert coin to continue. Es que la conexión con los videojuegos de hoy es directísima. A ver, pensémoslo. Esa obsesión por tener las 3 iniciales en lo más alto de la pantalla, ¿qué es eso? Sino el origen de las tablas de clasificación online y los rankings mundiales. El multijugador local, codo con alguien, fue la semilla del juego online y de las comunidades masivas que tenemos hoy. ¿Y los piques y los torneos que se montaban en el salón? Pues la mismísima base de los eSports profesionales. Por no hablar de que géneros enteros, como los de lucha o los yo contra el barrio, nacieron y se definieron allí. Y su eco va mucho más allá de los propios videojuegos. Su sonido influyó en la primera música electrónica, en el hip hop. El cine de los 80 está plagado de recreativos. Pensad en Tron, Juegos de Guerra, Karate Kid. Y hoy esa nostalgia está por todas partes. Series como Stranger Things, películas como Ready Player One, beben directamente de ahí. Incluso está volviendo el concepto de arcade bar, que no es tanto recrear el pasado, sino recuperar esa idea de jugar en un espacio social. Y demuestra que la idea, en el fondo, sigue teniendo muchísima fuerza. Y esto nos lleva a la pregunta final. Los muebles, las máquinas, puede que ya no estén en el bar de la esquina, pero ¿de verdad se ha ido el espíritu de los recreativos? Ese espíritu de competición, de comunidad, de espectáculo. Quizá los salones físicos como tal, sí, han desaparecido, pero su alma sobrevive. Cada vez que alguien mira un ranking online, que se junta con otras personas para una partida, que ve un torneo de eSports, en el fondo está participando de ese mismo legado. Un legado que empezó con un gesto muy simple, meter una moneda y enfrentarse al desafío de una pantalla que brillaba en la oscuridad.